Hola, niños, y jóvenes, adultos. que la alegría de Cristo Salvador esté con todos ustedes. Comencemos. Bienvenidos una vez más a este podcast en este nuevo año que el Señor nos regala. Vamos a hacer un pequeño recorrido evaluativo de lo que vivimos el año pasado, de nuestros miedos, de nuestras incertidumbres, de cómo iba a salir este podcast. Y vamos a compartirlo con ustedes también. Luego de eso también, este nuevo año nos presenta unos retos maravillosos y queremos compartirlos con ustedes porque queremos seguir preparándonos, queremos seguir dando lo mejor para que nuestra fe compartida con ustedes siga creciendo. Así que bienvenida, Selena, ¿qué nos puedes decir? Así es, padre. Y una de las preguntas que hablábamos en antes era sobre cómo nos sentimos, qué sentimos al comenzar este nuevo proyecto del podcast que es Jóvenes más Cristo. Michelle, Kevin, ¿cómo se sintieron al inicio? Creo que al principio a mí me daba mucho miedo porque decía, ¿qué voy a decir? Y más lo que he preparado para no terminar diciendo nada de lo que según yo había preparado. Entonces, sí tenía mucho miedo. Bueno, a mi criterio, bueno, lo que yo viví, era con Cel, le decía, ella se preparaba, me decía, es que tenemos que prepararnos, y bueno, hacíamos los guiones incluso, pero era como que nada de lo que estaba en el guión, nada decíamos, y con el padre también nos pasaba lo mismo, entonces, yo decía, no, solo léete un poquito y te lees ese instante, y después ya va fluyendo. Entonces creo que yo lo tomé así como que más fluido, pero obviamente los nervios a una cámara sí es otra cosa, pero creo que después ya uno se va acostumbrando y ya luego sale natural. Sí, porque como les comentaba, pues no es que somos profesionales, simplemente esto surgió de la necesidad de querer compartir nuestra experiencia de fe, cómo los jóvenes también tienen mucho que compartir, mucho que dar. Y sí, todos estábamos cargados de miedo, ¿no? Selena, ella se quiere escapar, pero quiero que nos cuente qué sintió ella, ¿no? Uy, bueno, al inicio, bueno, yo no inicié aquí en el podcast inicié en una entrevista y... Que nunca salió al aire, ajá, ¿verdad? sí, pero me daba muchísimos nervios porque me tocaba preguntar a personas que en mi vida había visto, pero eran los caminantes de Alejandro e Inés. Y era, ¿y ahora qué pregunto? ¿Y ahora qué digo? ¿Y ahora? Y no tenías micrófono y las cosas se fueron dando. El coordinador de ellos nos prestó el micrófono y así cosas fueron dando, pero al inicio sí te llenas de muchísimos nervios, demasiados nervios, pero Sí. luego ya va fluyendo, luego te llena del Espíritu Santo las mismas preguntas o sea, no te prepara, o sea, yo sí, la verdad me preparaba full, decía, no tengo que decir esto, tenía en el celular y al rato de los ratos de grabar era como que chuta, no dije nada de lo que anoté del celular. Y luego en el primer podcast era como que voy a anotar en el celular y por eso en algunos, al inicio de los videos era como que, ¿y ahora qué digo? Y ahora, y solo viendo el celular, pero por eso disculparán, pero los nervios me atacaban. Nos quedamos agarrando señales. No, pero qué bonito, de verdad, como hemos ido también creciendo junto a ustedes, hermanos y hermanas, porque también la experiencia del Congreso, el precongreso, el Congreso y el postcongreso, estos jóvenes fueron voluntarios, estos jóvenes compartieron también esta experiencia de internacionalidad y los retos que nos dejó el Congreso y que quisimos compartir en algunos videos con ustedes. Ahora, como evaluación, ¿no? ¿Qué experiencia les dejó el participar, el estar en esta visión internacional de nuestra iglesia? Vamos, Cel. Cuéntanos por ti. A ver, que Dios se presenta en varias formas todos los días, en cosas, en una piedrita, en una flor. Y por ejemplo, en este día, hoy venía como que, ay, me voy a atrasar, vine corriendo. Y luego me dio más ánimos de venir corriendo porque un señor le digo, buenos días. Y el señor, buenos días, señorita, que tenga un lindo día. Y, o sea, me llenó de ánimos. Digo, ay, qué chévere, vamos. Y entonces Dios se presenta de muchas formas todos los días. Y entonces, que no nos sintamos solos. Dios siempre va a estar ahí de muchas formas. Y que vivamos en fraternidad, lo que se nos viene en este año, el jubileo
con el lema de peregrinos de la esperanza, entonces que no se pierde esa esperanza. Sí, como le dijo Cele, que en un momento nos sentimos solos, ¿no? Porque igual era muy difícil para mí antes de conocer a Dios, o sea, antes de haber vivido ese congreso, porque, por ejemplo, a mí me sirvió full porque había muchas cosas que yo decía que, o sea, yo estaba mal o era la peor persona del mundo. Y la mayoría de charlas era como que, no, Michelle, tú entiendes que no eres la peor persona, o sea, sí te equivocas, pero ya, o sea, vas. Entonces, a mí sí me ayudó full como que para sanar mucho mi corazón y ahora donde me ven ya estoy bien, por fin. Muy bien, a mí. Bueno, a mi punto, pues, rescato un poco las palabras de Cel y Michelle. Sí, hay veces que uno se siente mal, ¿no? Con uno mismo, pero creo que también es el punto el hecho de reconocer esos errores y uno también poder cambiar o mejorar. Y en parte, bueno, ¿cómo me ha ayudado a mí en el sentido de todo esto? Creo que hemos estado haciendo ese granito nosotros aquí en la parroquia y en general, o sea, en una plataforma encontramos una manera de poder hablar temas, a veces tabús o temas X, que incluso engloba incluso la iglesia y otros temas aparte, ¿no? Pero dejamos una enseñanza y justo me recordaba algo de lo que estabas hablando. Recién en estas fiestas que tuvimos de Navidad y fin de año, pasaba con mi familia y ellos, mis tíos, son bien conversantes, mi familia es pero ellos me decían, ay, Kevincito, ¿cuándo vas a hacer otra vez los videos? Ya te vimos que estás en Facebook. Y yo decía, no, qué vergüenza. Pero qué bonito se siente el hecho de que, sí, alguien ve los videos. Entonces, tal vez a uno sí le quede ese granito. Y mi familia sí escucha todos los temas. Y se sentía bonito el hecho de que ellos hayan visto los podcasts. Entonces se ve que sí queda una enseñanza, por lo menos de mi familia. Ajá. Por ejemplo, en ese caso, mis amigos mismos, ellos que, o sea, no son nada pegados a la religión, les dije, pero mírate el video, o sea, algo te ha de quedar, aunque sea ahí, me haces memes, lo que sea, le decía ahí. Y me decían, no, qué bonito, ¿ves? A mí también me gustaría ya ir a la iglesia, o cuándo me llevas. Entonces, como que Sí. les incentiva a querer saber como que de la iglesia, porque ellos son así como que, no, ajá, entonces sí. Miren, y eso es algo que tenemos que seguir evaluando y nos debe retar a seguir dando lo mejor de nosotros, lo mejor de ustedes, jóvenes, porque algo, no importa si lleguemos a 1 o lleguemos a 1000, eso es lo de menos. Lo importante es que salimos de nosotros mismos para compartir la vida, compartir esperanzas. Y como vemos, Dios obra cuando damos, recibimos el doble, porque nos vamos sanando, vamos compartiendo sanación, vamos compartiendo esperanza, vamos compartiendo vida. Y es lo que nos invita el Papa Francisco en este jubileo. Por cierto, les pregunto, vamos a entrar ya al segundo punto, que es los retos que nos plantea este nuevo año con la propuesta del Papa en el jubileo de la esperanza. Nos invita a ser peregrinos de esperanza. Por eso les voy a preguntar. Primero, ¿qué es ser peregrinos? Caminar juntos. Caminar juntos. Ser perseverantes. Ser perseverantes. Caminar, pero por un propósito o fe. Caminar por un propósito, es decir, no dejar de caminar, no dejar de avanzar, ¿verdad? ¿Qué significa jubileo? Un nuevo comienzo. Muy bien. Comienzo. Una nueva etapa. Una nueva etapa. Es que busco que como pero algo nuevo se me viene a la mente, algo de renovar, se podría decir. Exactamente. Es la alegría de lo nuevo, la alegría de recomenzar, la alegría de saber que hay algo más que podemos hacer. Y por último, ¿qué es esperanza? Ay, padre, se nos pone. A ver, sería tener fe en algo que no podemos ver. Y podría ser que, o sea, muchas de las ocasiones de hoy en día estamos perdiendo esa esperanza porque muchas de las veces vemos si no cambia él,
no hago nada. Entonces tenemos que cambiar desde nosotros mismos para que, nuestro mundo cambie. Ujú. Creo que también sería, como dijo Cele, empezar por nosotros, porque muchas veces decimos, necesitamos ver para creer, y no, ahora tenemos que ser diferentes y no ver, y aún así seguir creyendo. Ujú. Esperanza. Yo creo que la esperanza ya nos dejó como que una enseñanza desde las novenas. Que justamente se sí. trataba de la esperanza. Porque era con el tema de Peregrinos de la Sí, Esperanza del exacto. jubileo que se va a vivir en este año. Creo que ustedes ya también saben. Pero bueno, la esperanza, justo como decían ustedes, igual, creo que rescato sus palabras otra vez. Pero creo que la esperanza, a mi opinión, es como el hecho de tener esa fe, como decía Cele, y tener el propósito de que va a pasar algo que nos ayude, algo así. Sí, pero tenemos que tener claro que es una esperanza activa. Ay, perdón, les presento a nuestro nuevo integrante del podcast, ¿verdad? Otro Raulito, es el niño Dios en negrito, así. Entonces, él lo hemos invitado también a este podcast porque, hago un paréntesis, ¿no? Él me recordó algo maravilloso cuando me lo regalaron. Es como sentir que Dios no tiene una característica particular. Dios no es blanco, Dios no es negro, Dios no es amarillo, Dios es de todos. Y Dios se identifica contigo y conmigo. Dios está en ti y en mí. Y por eso qué bonito es que los diferentes rostros de este Dios que se encarna te identifican, me identifican y somos uno con Él. Entonces, cuando me regalaron este niño Dios negrito, para mí fue un regalo maravilloso, porque me hizo caer en cuenta de que Dios es como tú y como yo. Entonces, ir respondiendo un poco, la dinámica de la esperanza no es solamente esperar a que algo cambie, sino cómo ser yo partícipe de ese cambio. Así como decía anteriormente, no crean que nuestros podcasts inician así, cámara y a grabar. Nosotros antes de hacer un podcast hacemos un conversatorio y no es que, ya, vamos a hablar de lo que se nos ocurre ahorita. Entonces Michelle decía, como comenzó un año, tenemos que ver nuestros hábitos, levantarnos más temprano, no sé, estudiar más, es que quiero llegar a tener algo más. Entonces cambiar nuestros hábitos para ser mejores nosotros mismos. Ajá, sobre todo para tener un nuevo año, ¿no? Porque si no, si seguiríamos en lo mismo, es como que, no, entonces, ¿qué año nuevo esperamos? Entonces, cambiemos todo lo de nosotros para ser mejor personas. Justo lo que dices, el hecho de cambiar, creo que también depende de tener esa esperanza en uno mismo. Ajá. Porque a veces esperamos la esperanza de otras cosas o de otros, pero ¿por qué no tenemos la esperanza en uno mismo para hacer nuestro cambio? Por Glorita, se nos viene también el reto de elegir un nuevo presidente. Y creemos tener un salvador, elegimos un presidente, creemos la demagogia, creemos todo lo que nos dicen, pero a la larga no hacemos nada porque yo sea generador de cambio. Y entonces el Papa nos invita a vivir una esperanza activa. Como dicen ustedes, tener nuevos hábitos, pero hábitos que me hagan mejor persona, que me ayuden a crecer. No esperar a que los demás cambien para yo poder cambiar. No esperar a que el mundo deje de ser como es, porque el mundo siempre será mundo. Los seres humanos siempre estaremos en confrontamientos, pero nosotros somos los que tenemos que ir generando, porque desde lo pequeño se va generando cosas maravillosas. Por eso, este jubileo al que nos invita el Papa Francisco se llama Jubileo de la Esperanza. Pero tú y yo definimos si esta esperanza es activa o es una esperanza de estas adormecidas, queriendo que el mundo cambie, que cambien los demás y yo sigo igual o peor que antes. Y también informémonos más, como hablábamos antes también sobre las puertas que abrió el Papa. Muchas de las personas piensan que el mundo se va a acabar o tienen ese miedo de porque si no es una inauguración a nuestro jubileo. Tengan en cuenta que el jubileo es para jóvenes, para papitos, para mamitas, profesionales, sacerdotes, de todo, no crean que solo es. Y si no tenemos la oportunidad de llegar a Roma, también se va a vivir en
en diferentes capillas, catedrales. Sobre todo en los santuarios, en la catedral, ¿verdad? Entonces, este jubileo de la esperanza es para todos, sobre todo para quienes abramos el corazón a Cristo y estemos dispuestos a vivir activamente nuestra conversión y nuestra salvación. Bueno, quería hacer un paréntesis chiquito. ¿Sí? O sea, ahora que hablaba de política, creo que mis hermanos, o sea, informémonos bien. Ahorita que ya estamos a pocos días aquí en Ecuador de hacer las votaciones. Infórmenos bien, mis hermanos, leamos un poquito más sobre los partidos políticos y hagamos ese voto con el pensamiento, Sí. con la razón, porque muchas veces votamos solo por el papel y Por el que me da ya. más, el que ofrece más. O por el que ofrece más, sí, justamente eso pasaba antes de que una cajita de fósforo o toma una camiseta y tengo tu voto, y es algo Un así. esferito. Pero sí es importante que la juventud ahora también investigue un poco más, conozca un poco más y nada, solo es un paréntesis pequeño, como Que reflexión. nos metemos en ese paréntesis tuyo. Porque, miren, humanamente no hay salvadores. Cuando no tenemos conciencia, a quien se les da un poquito de autoridad, se creen dueños, entonces comienzan a destruirse a sí mismos, dañar su integridad y dañar también la integridad del mundo. Por eso, vamos a orar también, para que el Señor nos regale sabiduría y tomar buenas decisiones, pero una oración también que nos comprometa. Repito, si tú cambias, tu casa cambia, si tu casa cambia, tu comunidad cambia. Pero creo que también sería de que también podemos orar por el nuevo servidor del Ecuador, ¿no? Para que sea una persona que de verdad no llene de esperanza, por así decirlo, porque sabemos que el país no está tan bien que digamos. Entonces también podemos nosotros hacer eso por el nuevo presidente, que ya estamos a nada de volverlo a elegir. Y que antes de ser jueces, antes de señalar o condenar, porque hay quienes están a favor del presidente, otros en contra y viven en peleas, no. Yo creo que nuestra tarea es orar para que todo esto, pues Dios también nos presente su amor y su misericordia y las cosas cambien. Y como el tiempo no nos perdona, ya nos hemos pasado un poquito, pero hoy lo vale la pena. Así que, chicos, como conclusión, para ir terminando ya este podcast, ¿qué reto tienes tú personalmente, Selena, para este nuevo año y desde esta experiencia que compartimos? El 2024 fue muy duro para mí. Pero creo que tengo que salir de lo que me pasó en el 2024. Estoy luchando emocionalmente porque no ha sido nada fácil para mí. Y estoy de a poquito, quiero seguir estudiando. Entonces ese es mi reto, seguir estudiando de lo que me gusta. ¡Qué bien! Te felicitamos. Misho. Yo realmente le agradezco al 2024 porque fue un año de muchos desafíos, pero gracias a Diosito hoy estoy aquí, sigo aquí y eso. Y para mí este nuevo año sería ser más agradecida con Dios, y no por todo lo que me dio, sino porque verdaderamente siento que tengo que agradecerle por mis papás, recientemente tuvo un accidente mi mamá, entonces agradecerle porque todavía sigue conmigo y es el regalo más bonito que él me pudo haber dejado aquí en la tierra. Muy bien, Misho. Kevin. 2024, ¿qué puedo decir? Siento que ha sido un año que ha mejorado en muchos aspectos y en uno que a mí me gusta bastante es las culturas de nuestro país, tradiciones, etcétera. Entonces siento que hemos mejorado, hemos rescatado nuevamente esas tradiciones que se han estado perdiendo. En parte una es eso. En lo personal, 2025 pues espero dar ese año para mí, se podría decir, en el ámbito profesional, justamente de mi carrera. Entonces estaba en un punto donde estaba perdido y no encontraba el por qué estudio esta cosa. Entonces, o por qué lo hago, pero
recién vi una serie, les recomiendo. Que se trata sobre un chef, se llama El Oso. Este chef igual nos cuenta un poco la perspectiva de la vida de él, tanto la vida personal como la vida profesional de lo que es en cocina. Y justamente ya salió la tercera temporada, entonces yo me estuve viendo. Y cuando yo me terminé de ver, sí me dejó como esa espina del por qué cocino. Y justo es como que cuadraba todo lo que necesitaba escuchar o ver. Y me ayudó, entonces este 2025 voy a echarle ganas para ser mejorar en ser un mejor profesional. Aunque es flaquito, pero sí es un buen chef, ¿no? Por si acaso. Y también queremos invitar un ratito a cámaras al que siempre está detrás de cámaras, que normalmente no aparece, que normalmente no. Y ustedes ven que nosotros estamos aquí, hablamos y todo, pero él no, sí, siempre desgreñado, así, pero igual lo vamos a invitar. David, ven, vamos, David. ¿Y qué pasa? Eso, él es David, él es nuestro editor y camarógrafo y todo. Así que gracias, David, también por ser parte de este sueño, de este proyecto, y por lo menos para mí también como sacerdote y el párroco de esta comunidad, acompañando a los jóvenes, es eso, seguir siendo yo, seguir siendo Raúl como sacerdote, como ser humano, dar lo mejor que hay en mi vida, en medio de todos los retos también a los que hay que responder, pero que eso es parte de la vida. Así que gracias, amigos, gracias por acompañarnos y sigan acompañando, sigamos juntos en esta travesía de plantear nuestra vida, nuestros retos, nuestros proyectos y saber que con Cristo Salvador todo es posible. Así que gracias y chao, mil bendiciones. ¡Feliz año! Tarde te amé, hermosura tan antigua.